Ahora estamos Rafael Campos, Steven Macías y Jimmy Jairala para consultarle respecto de una información que, la verdad sea dicha, ha rodado mucho y ha generado muchas especulaciones respecto de la calidad de los vehículos que se venden en América Latina, ni siquiera solamente en Ecuador, ¿no? Y lo que usted también debe haber conocido es que supuestamente, y mire que lo subrayo, las normas de calidad que se le exige a los vehículos para que sean vendidos en América Latina son inferiores a las que, por ejemplo, se exigen también en Europa. Por eso es que a veces vemos accidentes de tránsito donde los carros parecen acordeones. La pregunta es correcto que esto está pasando o se trata pues de otras circunstancias? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer varias precisiones respecto de los temas que usted comenta, Jimmy. Creo que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con las normas internacionales que deben regir para la fabricación de los vehículos de distintos orígenes. En el caso del Ecuador, por ejemplo, y esto es importante subrayarlo, en el Ecuador está vigente un reglamento técnico, que es el reglamento técnico 034, que es el que determina los elementos mínimos de seguridad que tienen que tener los vehículos automotores. Y algo que la ciudadanía no conoce es que el Ecuador, los estándares de seguridad exigidos para los vehículos que se comercializan en el Ecuador, ya sean estos importados o sean ensamblados con fabricación local, son de más avanzada, tienen mayores requisitos que los que tienen los países de la región. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. El último elemento del mínimo de seguridad que está vigente para los vehículos que se comercializan en el Ecuador con año modelo 2020 es la incorporación del control electrónico de estabilidad, que es un sistema que se incorpora en los vehículos antiderrape, digamos, ¿no? Para evitar que los vehículos tengan volcaduras en terrenos que son que están mojados o que tienen algunos elementos que producen fricción. Eso, por ejemplo, en países de la región, en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, está previsto recién incorporarlos a partir del año modelo 2021, 2022 y hasta 2023. Entonces, yo diría que hay muchísimos mitos alrededor de los elementos de seguridad. Y básicamente es por lo que usted dice, Jimmy, cuando usted dice, vemos autos que están hechos de acordeones cuando se chocan, pero realmente usted tiene que entender que lo que ocurre es que los vehículos modernos tienen lo que se denomina la deformación programada, digamos, que tienen puntos de suelda específicos para que cuando haya una colisión, el vehículo sea el que sufra el impacto y no los ocupantes del vehículo. En los vehículos antiguos, digamos, de los años 80, que uno a veces dice, esos sí eran pura lata, no sé si ustedes han escuchado latas, en el sentido de que son de latón y son muy duros, los de ahora parecen de plástico, se dice. Pero en esos vehículos antiguos, cuando había una colisión, lo que ocurría es que el vehículo salía ileso, pero los ocupantes de los vehículos salían con serias lesiones. Entonces, lo que ocurre hoy es que con la ingeniería, lo que buscan las marcas es hacer que el vehículo sea el que absorba la mayor cantidad del impacto y los ocupantes salgan ilesos. Consecuentemente, no es tan cierto que los vehículos que se venden en América Latina, algunos de ellos de fabricación india, según, insisto, las fuentes, no es tan cierto entonces que son de inferior calidad. Bueno, yo diría que es evidente que en Europa hay otro tipo de normas específicas que se incluyen en ciertos vehículos y que están dados también, por ejemplo, por la forma de conducir que tiene en Europa, el tipo de carreteras que tiene en Europa, el tipo de combustible. Mire, le voy a poner un caso muy concreto. En el caso del Ecuador, los vehículos que se fabrican en el Ecuador, se ensamblan en el Ecuador y que de alguna manera también los vehículos importados
La gran mayoría ya están con estándares de emisiones equivalentes a Euro 3 e incluso Euro 4. Eso es como el estándar en el que están. En Europa, claro, están en Euro 5, están en Euro 6. Pero, Jimmy, lo importante es que mientras en el Ecuador la norma exige que tengamos vehículos con niveles de emisiones Euro 3, incluso hay vehículos con niveles de emisiones Euro 4, la gasolina todavía sigue siendo compatible únicamente para Euro 1 o Euro 2 a lo mucho. Entonces, claro, uno tiene un estándar de ambiental, digamos, para las emisiones, que no es compatible con el tipo de combustible que se expende en el Ecuador. Esa ha sido la gran lucha que nosotros estamos teniendo con las autoridades del gobierno, cuando decimos, bueno, queremos avanzar en los elementos que permitan una mejor condición ambiental de los vehículos, avanzar a Euro 4, avanzar a Euro 5, Euro 6 en el futuro. Pero ¿cómo el gobierno está dispuesto a mejorar su calidad de los combustibles en términos de refinación, en términos de importación, con un combustible altamente subsidiado? Lo que termina haciendo es que se tengan motores de una calidad mayor en términos de emisiones, pero con un combustible que no ayuda a conseguir los resultados en los que están. Entonces, para resumir su pregunta, Jimmy, es evidente y es obvio que hay vehículos que se fabrican en Europa y que además que se venden también en el país, que son de mayor gama, que no tienen solamente 2 airbags, por ejemplo, bolsas de aire, que tienen 4, 5, 6, 8 bolsas de aire y que obviamente tienen mejores elementos de seguridad. Pero son elementos de seguridad que estarían por encima de un mínimo aceptable mediante regulación que tenemos en el Ecuador, y ese mínimo aceptable de regulación es un mínimo mayor o más exigente que los que los países vecinos de aquí de la región de América Latina exigen para sus propios mercados. Sí, ¿cómo está? Le saluda Steven Macías. ¿A usted como gremio, no les causa preocupación el hecho de ver que en el Ecuador uno de los índices más altos de muerte sería precisamente lo que está ocurriendo en las calles y en las carreteras? Somos el tercer país en muertes de este tipo, ¿no? Por accidentes de tránsito, y en donde aparte donde están involucrados obviamente la transportación pública, pero también muchísimos vehículos livianos, y los mayores desastres vemos, ¿no? Que van 5 ocupantes en un carro y los 5 mueren. Esto de aquí a ustedes como gremio no les genera preocupación. ¿Qué se puede corregir? Claro, y por supuesto nos genera preocupación no como gremio solamente, sino como actores de la sociedad civil y como seres humanos. O sea, la sociedad debe procurar buscar la mayor cantidad de seguridades que permitan evitar los siniestros. Nosotros somos adherentes al tacto de la seguridad vial. Hicimos una campaña muy fuerte sobre cómo utilizar los elementos de seguridad. Miren, les voy a poner un ejemplo, y qué bueno que estamos al aire para que la gente pueda mirar esto con mucha madurez. No hay ningún auto nuevo que se venda en el Ecuador que no tenga 2 airbags. O sea, dos airbags, uno en el lado del piloto y otro en el lado del copiloto. Pero ustedes sabían, o los radioescuchas sabían, que si usted pone a un niño cargado en brazos en la parte delantera del vehículo y por un freno o por una colisión que haga que el airbag del copiloto salga, digamos, para proteger, al niño lo mata de contado. O a un niño menor de 10 años que lo sienten en la parte delantera del vehículo. Un elemento de seguridad puede ser mortal para un niño que está en la parte del copiloto. ¿Qué quiero decir con eso? Que es necesario trabajar en una campaña para enseñarle a la gente a utilizar estos elementos mínimos de seguridad. Por ejemplo, segundo ejemplo que le doy, todos los vehículos que se venden en el Ecuador, por regulación, tienen que tener un dispositivo que se llama el ISOFIX, que es un anclaje para las sillas de seguridad. Y sin embargo, mucha gente sigue usando sillas para bebés a las cuales solo le amarran con el cinturón de seguridad. Entonces, el vehículo le ofrece una seguridad, pero hay también malas utilizaciones, digamos, de esos elementos de seguridad. Tercero, aparte de los componentes de seguros más vehículos, hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con los hábitos de los conductores.
¿verdad? Usted ha dicho con toda claridad, Steven, que tenemos altos niveles de siniestralidad, de muertes en las carreteras. Muchos de ellos tienen que ver con impericias en el volante. Gente que sobrepasa los límites de velocidad, gente que no utiliza bien sus destrezas y sus habilidades de conductor. Entonces yo creo que hay una mezcla y un conjunto de elementos. Claro que hay que trabajar en elementos de seguridad, en que los nuevos vehículos cumplan estándares importantes, pero también tenemos que trabajar en todos estos otros elementos que tienen que ver con la seguridad vial y que es un tema de educación ciudadana respecto de la seguridad vial. Economista, dos cuestiones finales muy breves. La primera, ¿cómo le fue al sector automotriz en el 2019 y qué se proyecta para el 2020 considerando que habrá o ya está en vigencia una reducción relativamente importante de aranceles? Bueno, aquí hay que dividir en dos momentos, o en dos espacios, digamos, ¿no? El uno es la industria automotriz o el mercado automotriz más o menos se mantuvo en los niveles del año 2018, es decir, se vendieron alrededor un poco más de 130,000 vehículos. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que la industria nacional, es decir, los vehículos de fabricación local, de ensamblaje local, han perdido muchísima participación, dando paso principalmente a una ganancia de mercado de vehículos de origen chino y de Colombia y en parte también de Europa. ¿Y qué se proyecta para el próximo año en términos de la industria automotriz, del ensamblaje? No vemos un año positivo, básicamente porque no se ha logrado establecer una agenda de competitividad que le permita a la industria local hacer frente a estos desafíos de un mercado más abierto con aranceles más bajos. Les voy a poner un ejemplo concreto. Mientras los vehículos que llegan de Colombia, completamente armados, importados desde Colombia, pagan 0% de aranceles desde siempre, desde que estamos en la comunidad andina, y los vehículos que vienen de Europa ya este año pagan 15% de arancel. Los vehículos que se fabrican, que se ensamblan en el país, pagan todavía entre el 10 y el 13% de arancel en sus materiales CKD, en los componentes que no se fabrican localmente. Entonces, estamos viendo que en el caso con Colombia, por ejemplo, la industria compite en desigualdad de condiciones. Es decir, importar un vehículo de Colombia no paga impuestos, fabricar un vehículo localmente paga altos impuestos. Claro. Esto está restando competitividad y vemos un año muy complejo para la industria automotriz y su cadena productiva. Gracias, economista David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador. Que tenga usted un buen día. Gracias por su tiempo.